Posiblemente una de las más sorprendentes e inesperadas predicciones de la teoría de la relatividad general tiene que ver con el carácter dinámico del universo como un todo. Su propio autor, Einstein, no podía dar crédito a las consecuencias a las que conducía la solución de sus ecuaciones de campo, que decían que el universo o bien podía estar en un proceso de expansión o en un proceso de contracción. Con el fin de incorporar en su teoría sus propios prejuicios respecto al universo, entonces Einstein introdujo aquello que se ha considerado el mayor error teórico que cometió en toda su carrera, que fue la constante gravitacional, mediante la cual él lograba que el universo quedara estable tal y como él consideraba que debía ser. La gran sorpresa provino de la observación astronómica directa, cuando el astrónomo Hubble descubrió que las galaxias presentan un corrimiento al rojo, es un efecto Doppler asociado al cambio en la longitud de onda, al cambio en el color de la radiación que vemos provenientes de las galaxias. Cuando el corrimiento se da hacia el rojo, quiere decir que los objetos que emiten esa luz se están alejando de nosotros. El gran descubrimiento de Hubble fue que mientras más alejadas están las galaxias, más rápidamente se alejan de nosotros, de acuerdo con una relación que está definida, entre otras cosas, por la constante de Hubble. Bueno, esta verificación experimental inesperada de las predicciones de la teoría nos llevó a una nueva concepción, a una nueva visión del universo. El universo no es estable, el universo, a diferencia de lo que se podía pensar, es un sistema extraordinariamente dinámico. Rápidamente los teóricos empezaron a determinar la rata de expansión del universo y, por decirlo de alguna manera, a pasar la película al revés. Es decir, si en este momento el universo se está expandiendo, ¿en qué momento empezó a expandirse el universo? Algunos cálculos a mano alzada indicaban que eran decenas de miles de millones de años. O sea, estamos en una fase del universo que empezó hace algunas decenas de miles de millones de años. Luego, otra serie de cálculos teóricos llevaron a dar una fórmula para estimar con mayor grado de precisión qué es lo que podríamos llamar la edad del universo. A partir de ese momento en el que toda la materia estaba concentrada en una altísima densidad, con una altísima presión y una altísima temperatura. Un astrónomo muy escéptico respecto a lo que él consideraba una simple curiosidad matemática de la teoría, pero que de ninguna manera debería tener realidad física, que fue Fred Hoyle, llamó a ese inicio del universo de una manera muy despectiva el Big Bang, la gran explosión. Bueno, este nombre pegó, y de ser una denominación puramente despectiva, se erigió en lo que hoy podríamos llamar el inicio del mundo tal y como lo conocemos hoy. De nuevo es también la evidencia experimental la que nos lleva a correlacionar otra serie de observaciones con este supuesto inicio y esta evolución del universo. En este caso fueron unos ingenieros que estaban estudiando la radiación de microondas, construyendo antenas para sistemas de teledirección, que descubrieron que sus antenas de microondas, no importa hacia dónde las apuntaran, siempre detectaban un ruido de fondo. Un ruido que muy rápidamente fueron descartando como de origen humano o originado de alguna manera en una fuente de radiación cercana a la antena. Finalmente descubrieron que en todas las direcciones en que se apunte su antena se percibe una radiación de microondas. Esta radiación de microondas corresponde exactamente a la temperatura que debe tener el universo,
después de arrancar en un estado de millones de Kelvin y llegaría luego de expandirse durante cerca de 13.700 millones de años a los aproximadamente 2.7 Kelvin que tiene en la actualidad. Entonces, la evidencia experimental corrobora la intuición teórica y la teoría de la relatividad da claves fundamentales sobre el inicio y la evolución del universo. El comportamiento del universo a gran escala es asimilable hasta cierto punto al de un gas que inicialmente se encuentra confinado en un pequeño recipiente cuyas paredes desaparecen de manera súbita. Supongamos que el gas está comprimido a la máxima densidad y a la máxima temperatura y presión posible y que en el interior del recipiente no queda ningún espacio vacío. A continuación, supongamos que por alguna misteriosa razón, las dimensiones del recipiente empiezan a crecer gradualmente y las partículas del gas disponen cada vez de mayor movilidad. 13.700 millones de años más tarde, el volumen del recipiente se ha expandido de tal manera que el número de partículas del gas por metro cúbico ha descendido a 1. Y la temperatura del sistema es de unos 2.7 Kelvin, muy cercana al cero absoluto, aunque todavía no demasiado. El anterior proceso es irreversible, se conoce como una expansión adiabática. La irreversibilidad es la característica dominante de los procesos termodinámicos espontáneos y de ella da cuenta la segunda ley de la termodinámica, según la cual los sistemas termodinámicos evolucionan hacia el estado en el que la entropía alcanza su máximo valor. De igual manera que el concepto de energía da cuenta de una magnitud física que se conserva en las interacciones entre subsistemas de los sistemas aislados, el concepto de entropía da cuenta de la evolución de los sistemas que no han alcanzado el equilibrio. La asimetría de los procesos termodinámicos respecto al tiempo se refleja en el carácter unidireccional del flujo térmico entre cuerpos que inicialmente se encuentran a diferente temperatura y se ponen en contacto. Se dice que el calor siempre pasa del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Una característica de las leyes más generales de la física es su carácter negativo, en tanto que pueden ser enunciadas en términos de aquello que no se puede hacer, y las leyes de la termodinámica son un buen ejemplo de esta situación. La ley de conservación de la energía, por ejemplo, establece la imposibilidad de que existan los denominados móviles perpetuos de primera clase, es decir, sistemas mecánicos aislados que realicen trabajo de manera indefinida. Esta ley echa por tierra la utopía medieval de la fuente inagotable de energía y trabajo. Por su parte, la segunda ley de la termodinámica decreta la imposibilidad de que exista un sistema termodinámico que sin tener ningún contacto con el exterior realice trabajo de manera indefinida a partir de diferencias internas de temperatura. Además, la segunda ley de la termodinámica establece restricciones insalvables respecto a las eficiencias de los motores térmicos. Mientras que la primera ley de la termodinámica expresa la imposibilidad de que existan fuentes ilimitadas de energía, la segunda ley establece la imposibilidad de que en un proceso termodinámico se pueda aprovechar el 100% de la energía térmica para realizar trabajo. En consecuencia, en todo proceso termodinámico, parte de la energía involucrada deja de ser aprovechable para futuros procesos y se produce una especie de degradación que, con el transcurrir del tiempo, agotará toda fuente de energía aprovechable.
Puesto que los procesos termodinámicos requieren una diferencia de temperatura entre la fuente térmica y el ambiente, una vez que el sistema haya alcanzado el equilibrio térmico y todas sus partes se encuentren a la misma temperatura, será imposible realizar ningún tipo de trabajo. No obstante, la energía total permanece constante. Esta situación pone en evidencia la imprecisión en la que se incurre cuando se define la energía como capacidad de hacer trabajo. Puesto que todo proceso termodinámico espontáneo se caracteriza por la tendencia al aumento de la entropía, cuando se alcance el equilibrio térmico, el valor de la entropía habrá llegado al máximo. En esto reside el valor del concepto de entropía como función que describe la evolución de los sistemas termodinámicos. De las anteriores consideraciones se derivan importantes consecuencias cosmológicas. Si consideramos el universo como un sistema cerrado, tal y como era concebido a mediados del siglo XIX, en algún momento alcanzará el equilibrio térmico y todo estará a la misma temperatura como consecuencia inevitable de la segunda ley de la termodinámica. Bajo tal condición, la energía aprovechable se habrá agotado y la vida, que es ante todo un permanente intercambio de energía con el entorno, habrá dejado de existir. Esta conclusión de la termodinámica se conoce como la muerte térmica del universo y fue la primera predicción apocalíptica que se formuló respecto al futuro de la vida a partir de las leyes de la física. Un importante corolario de la anterior conclusión es que si el universo fuera infinito en el tiempo y no hubiera tenido un origen, ya la vida habría dejado de existir. En sus inicios, la ciencia de la termodinámica no definió con precisión el concepto de entropía, aunque sí estableció criterios muy precisos para medir sus variaciones en términos del calor transferido entre los elementos constitutivos de un sistema, sus masas y las respectivas temperaturas. De igual manera, la definición del concepto de temperatura también fue en un principio bastante difusa, o a lo sumo tan tautológica como aquello de decir que la temperatura es lo que miden los termómetros. Los conceptos de entropía y de temperatura se hacen inteligibles gracias al modelo cinético corpuscular y a los métodos estadísticos desarrollados para la física por Rudolf Clausius, Ludwig Boltzmann y Edward Gibbs, entre otros. Mediante el modelo cinético, Clausius obtuvo la ecuación de los gases ideales que solo se conocía de manera empírica a partir de consideraciones puramente mecánicas. Clausius logró su objetivo luego de considerar que un gas confinado está compuesto por cierto número de corpúsculos cuyos choques con las paredes del recipiente que lo contiene son responsables de la presión que se experimenta. La aplicación del principio de conservación de la energía al modelo corpuscular permite establecer una relación directa entre la temperatura del gas contenido en un recipiente y la energía cinética promedia de los corpúsculos que componen el gas, de acuerdo con la relación 1 medio de mv2 es igual a 3 medios de K por T. K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. B al cuadrado es la energía cuadrática promedio de las partículas que componen el gas. Gracias a la introducción de elementos estadísticos en la descripción de los sistemas termodinámicos, la física puede dar cuenta del concepto de calor en términos del movimiento corpuscular y la termodinámica queda reducida a la mecánica. Puesto que en la versión original de la termodinámica se consideraba que el calor era un fluido al que se le dio el nombre de calórico, luego de la introducción del modelo cinético, el lenguaje de la física se simplifica y gana en sencillez y precisión. La irreversibilidad, característica fundamental de los procesos termodinámicos como la vida y la muerte, plantea un problema de gran profundidad y difícil solución a la física teórica.
Si, en último término, la explicación de los fenómenos físicos se reduce a las leyes de la mecánica que son esencialmente reversibles, ¿por qué existe una dirección del tiempo? La respuesta de Ludwig Boltzmann parte de la utilización de métodos probabilísticos para la descripción de los sistemas termodinámicos en el marco de una nueva disciplina que recibió el nombre de física estadística. Boltzmann definió la entropía, función que permite predecir la evolución en el tiempo de los sistemas termodinámicos, como una cantidad proporcional al número omega, de modos compatibles con los parámetros termodinámicos del sistema, tales como la presión, el volumen y la temperatura, de acuerdo con la expresión S igual a K logaritmo natural de omega, donde K es la constante de Boltzmann. La definición de entropía en términos de los posibles estados en los que se podría encontrar un sistema termodinámico permite expresar la segunda ley de la termodinámica en términos de probabilidad. Si se define la probabilidad P sub i de que el sistema se encuentre en el estado I como la relación entre el número de modos NI compatibles con dicho estado y el número total de modos posibles en los que se puede encontrar el sistema, entonces la probabilidad P de I será igual a NI sobre N. Si se dispone de un gran número de sistemas idénticos preparados en condiciones similares, al examinar los sistemas en cuestión se encontrará que hay un mayor número de sistemas en el estado de máxima probabilidad. La ley del aumento de la entropía resulta de la observación empírica de que todos los sistemas que inicialmente se encuentran en un estado de baja probabilidad de ocurrencia evolucionarán hacia los estados de mayor probabilidad. Supongamos que el sistema en consideración es un recipiente lleno de partículas. En este caso, se puede afirmar que el número de modos en los que se pueden distribuir las partículas dentro del recipiente es proporcional a su volumen. En la situación inicial, la densidad de partículas es máxima y solo hay un modo compatible con tal condición, puesto que cada espacio disponible del recipiente está ocupado. En este caso, la entropía del sistema es cero, debido a que el logaritmo natural de 1 es cero. A medida que el recipiente se expande, hay más espacios disponibles para cada partícula y, por lo tanto, un mayor número de modos accesibles para el sistema. En esta nueva situación, la entropía del sistema es mayor que cero. A medida que continúa el proceso de expansión, la entropía aumenta hacia su máximo valor posible, el infinito. Pero a medida que el volumen aumenta, la densidad de la materia tiende a cero y en el estado final solo quedará un recipiente vacío que ha alcanzado el máximo valor de la entropía. De acuerdo con las observaciones astronómicas más recientes, el universo se expande de manera acelerada, presagiando un alejamiento paulatino de las galaxias y de las estrellas distantes, con el consecuente oscurecimiento del cielo en todo el espectro electromagnético. El universo avanza hacia su total disolución en un estado de densidad nula y entropía infinita. Pero cuando llegue la noche eterna, no habrá nada ni nadie que pueda atestiguarlo. La teoría de la relatividad general predice un origen del universo en un momento que, por razones que ya comentamos, se denominó el Big Bang, y que, si bien no fue exactamente una explosión, sino una inmensa dilatación del tiempo y el espacio, conduce el universo en un proceso de expansión que en algún momento se llegó a pensar que se podría revertir, se podría detener, se podría invertir. Sin embargo, de nuevo, es la evidencia experimental la que nos da claves fundamentales sobre el destino y el comportamiento del universo. La observación de cierto tipo de supernovas nos dice no solamente que el universo se está expandiendo, sino que esa expansión se está acelerando. O sea, no solamente descartamos la posibilidad de que el universo llegue nuevamente a contraerse y a volver a su estado original.
todo parece indicar que la densidad de materia en el universo seguirá diluyéndose indefinidamente hasta que sencillamente no quede absolutamente nada. Esto es lo que hasta el momento podemos decir, a la luz de nuestras teorías y a la luz de la evidencia astronómica y de la evidencia experimental de lo que va a suceder con el universo. Esto que parece un panorama bastante desalentador, en todo caso queda de alguna manera atenuado por el conocimiento de que esto sucederá dentro de tantos miles y miles de millones de años, que para todos los efectos prácticos y dado el corto periodo de tiempo en el que transcurren nuestras vidas e incluso en el que transcurre la existencia de nuestras especies, para todos estos efectos podemos considerar que efectivamente el universo es eterno. Algunas consideraciones adicionales respecto a la imagen que hoy en día tenemos del universo. Hoy pensamos que esta aceleración de la expansión del universo tiene que estar ligada a algún tipo misterioso de energía de la cual poco sabemos y entonces le damos un nombre bastante singular, lo llamamos la energía oscura, y por una de esas curiosidades teóricas resulta que esta energía oscura de alguna manera vuelve a introducir en la física términos como el de la constante gravitacional que había introducido, de la constante cosmológica, perdón, que había introducido Einstein para frenar la expansión del universo. Entonces, nuevamente tratamos de dilucidar cuáles son las leyes, cuál es el comportamiento del universo para poder hacer predicciones en el largo plazo. Contrasta, de todos modos, con la tradición de lo que ha sido la descripción de la creación y la evolución del universo. En algunas mitologías, por ejemplo, se piensa que el universo fue creado en un estado de caos y confusión y que debe evolucionar paulatinamente hacia un estado extraordinariamente ordenado y perfecto. Pero cuando hacemos un análisis de tipo termodinámico de la expansión del universo, vemos que, por el contrario, el universo tuvo que haberse iniciado en un estado de mínima entropía, es decir, de mínimo desorden, si usted quiere pensarlo de esta manera, de este mínimo desorden transcurrir hacia una evolución en la que, dada la disolución de la materia en el vacío, cada vez hay más estados accesibles para distribuir lo que queda de materia y entonces la entropía tiende hacia un infinito. Pero mientras más sabemos, también más vislumbramos lo poco que sabemos y lo mucho que nos queda por saber. Y entonces esta aventura del universo, que es la física, todavía continúa.